Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, apenas había terminado de sudar la camiseta tras el intenso partido contra el Valencia en Mestalla. El marcador final, 2-1 a favor del Barça, fue un respiro para el equipo, pero la tensión en el ambiente seguía siendo palpable. Los jugadores, exhaustos, se dirigían a los vestuarios mientras la prensa se amontonaba en la zona mixta, esperando captar las primeras declaraciones. A pesar de su juventud, Yamal ya se había convertido en uno de los jugadores más buscados por los medios. Su talento innato, su habilidad con el balón y su madurez en el campo lo habían colocado en el centro de todas las miradas. Sin embargo, pese a su corta edad, el joven jugador había aprendido a manejar la presión con sorprendente aplomo. Con el sudor aún perlándole la frente, Lamine se detuvo ante los micrófonos, dispuesto a responder las preguntas de los periodistas. La mayoría de ellos le lanzaban preguntas predecibles sobre el partido, su desempeño, y la importancia de la victoria para el equipo. Yamal, con una serenidad que contrastaba con su corta experiencia, respondía con profesionalismo, eludiendo cualquier controversia y enfocándose en el trabajo colectivo. Pero entonces llegó el turno de Edu Aguirre, un periodista conocido por su estilo incisivo y a menudo provocador. Aguirre se abrió paso entre la multitud con una mirada que delataba que tenía algo en mente, algo que no iba a dejar de preguntar. Lamine, después de este partido, ¿qué opinas de los rumores que dicen que eres el nuevo Messi? Algunos piensan que es solo cuestión de tiempo antes de que te conviertas en el número 1 del mundo. ¿Crees que estás preparado para soportar esa presión o piensas que podrías acabar como otros jóvenes talentos que no lograron cumplir con las expectativas? La pregunta era una bomba de relojería disfrazada de inocencia. Aguirre sabía que comparar a cualquier joven promesa con Messi era un arma de doble filo. Por un lado, era un elogio, pero por otro, una carga casi imposible de soportar. La historia del fútbol está llena de jóvenes bautizados como el próximo Messi, solo para ver cómo sus carreras se desmoronaban bajo el peso de esa etiqueta. Lamine Yamal, al escuchar la pregunta, sintió una oleada de emociones. Había esperado preguntas difíciles, pero no un ataque tan directo a su futuro. A pesar de su corta edad, comprendía perfectamente las implicaciones de lo que se le estaba preguntando. La comparación con Messi era algo que ya había escuchado, y aunque a veces le llenaba de orgullo, también suponía una presión constante que sentía en cada entrenamiento, en cada partido, y en cada mirada que recibía de los aficionados y de la prensa. Durante unos instantes, Yamal se quedó en silencio, midiendo cuidadosamente su respuesta. Los demás periodistas alrededor se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver cómo el joven reaccionaría ante esta trampa bien elaborada. Finalmente, Yamal decidió hablar, y lo hizo con una claridad que dejó a todos sorprendidos. Edu, con todo respeto, creo que preguntas como esas son las que realmente ponen presión innecesaria sobre los jugadores jóvenes. Compararme con Messi es un gran honor, pero también es injusto. Messi es único, y nadie será como él, porque él es y siempre será uno de los mejores de la historia. Yo solo soy Lamine Yamal, y mi objetivo es hacer mi propio camino, no seguir las huellas de nadie más. El tono de su voz era firme, pero no agresivo. No había rabia, solo una profunda convicción en sus palabras. Yamal continuó sin dejar que Aguirre interviniera. Creo que es importante que la gente entienda que cada jugador tiene su propio ritmo de crecimiento y que poner expectativas tan altas sobre alguien de mi edad puede ser contraproducente. Estoy aquí para aprender, para mejorar, y para dar lo mejor de mí en cada partido. Lo que quiero es disfrutar del fútbol, no sentirme atrapado por comparaciones que no me corresponden. Las palabras de Lamine resonaron en la sala. Había algo en su manera de expresarse que hizo que todos los presentes reflexionaran. Aguirre, por su parte, no esperaba una respuesta tan directa y madura. El periodista había intentado llevar la conversación hacia un terreno controvertido, pero Yamal lo había desarmado con la verdad y la sensatez. No se trata de si estoy preparado para ser el mejor del mundo, continuó Yamal, sino de si estoy preparado para dar lo mejor de mí mismo, para el equipo y para mí. Los títulos y los reconocimientos llegarán si tienen que llegar, pero no voy a dejar que eso se convierta en una obsesión. Soy consciente de las expectativas, pero no me definirán. Lo que me define es mi trabajo diario, mi esfuerzo en cada entrenamiento y mi pasión por este deporte. El joven jugador había hablado con una madurez que dejó sin palabras a muchos de los presentes. Yamal no solo había respondido a la pregunta de Aguirre,
sino que había establecido un precedente sobre cómo un joven jugador debía manejar la presión mediática. Edu Aguirre, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su intención había sido provocar una reacción que alimentara los titulares del día siguiente, pero lo que había conseguido fue algo muy diferente. Lamine Yamal no solo había esquivado la trampa, sino que había dado una lección sobre cómo deberían tratarse a los jóvenes talentos en el mundo del fútbol. Tras unos segundos de incómodo silencio, Aguirre finalmente intentó retomar el control de la entrevista. Entiendo tu punto, Lamine, pero ¿no crees que parte de ser un gran jugador es saber lidiar con estas comparaciones y expectativas? Al final del día, es inevitable que te comparen con los grandes. Lamine lo miró directamente a los ojos, sin rastro de duda en su mirada. Sí, es inevitable, pero creo que la clave está en cómo manejamos esas comparaciones. No voy a negar que me comparen, pero tampoco voy a dejar que esas comparaciones dicten quién soy o quién seré. Estoy aquí para jugar, para aprender y para crecer, y eso es lo que seguiré haciendo, con o sin las comparaciones. Con esa respuesta, Yamal puso punto final a la conversación. No necesitaba decir más. Había dejado claro que no iba a permitir que la presión de ser el próximo Messi afectara su juego o su mentalidad, y había dejado claro que estaba decidido a seguir su propio camino. A pesar de su juventud, tenía la cabeza bien firme sobre los hombros. Los otros periodistas, que habían observado todo con atención, comenzaron a hacerle preguntas más técnicas y centradas en el partido, dejando de lado cualquier intento de polémica. Yamal, con la misma serenidad que había mostrado desde el principio, respondió cada una de ellas con la misma claridad y seguridad. Cuando finalmente se dirigió a los vestuarios, dejó tras de sí una estela de respeto entre los presentes. Todos comprendieron que no estaban simplemente ante una joven promesa del fútbol, sino ante alguien con una mentalidad excepcional, un joven que, a pesar de la presión y las expectativas, sabía exactamente quién era y hacia dónde quería ir. Mientras Yamal se cambiaba en el vestuario, algunos de sus compañeros se acercaron para felicitarlo por cómo había manejado la situación. Incluso algunos de los jugadores más veteranos, que habían presenciado muchas entrevistas a lo largo de sus carreras, se mostraron impresionados por la madurez del joven. Sin embargo, en la mente de Yamal no había espacio para el orgullo. Sabía que la temporada sería larga y que las preguntas difíciles seguirían llegando, pero también entendía que, mientras mantuviera su enfoque en el fútbol y en su crecimiento personal, estaría listo para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, los titulares en la prensa fueron muy diferentes de lo que Aguirre había anticipado. En lugar de destacar una polémica, los medios elogiaron la madurez y el carácter de Lamine Yamal. Los aficionados del Barça y del fútbol en general comenzaron a ver en él no solo un talento extraordinario, sino también un líder en potencia, alguien que podría manejar la presión de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo sin perder la compostura. Por su parte, Aguirre reflexionó sobre lo ocurrido. Su estilo agresivo había chocado con una respuesta inesperada, y aunque su intención había sido otra, no pudo evitar admirar la manera en que Yamal había manejado la situación. Quizás, pensó, era hora de replantearse cómo se abordaba a los jóvenes talentos en el fútbol y cómo las expectativas podían ser tanto un impulso como un obstáculo, dependiendo de cómo se administraran. En los días siguientes, Lamine Yamal volvió a su rutina habitual, entrenar, jugar y seguir mejorando. Sabía que había mucho trabajo por delante y que cada partido era una nueva oportunidad para demostrar su valía. Pero lo que también sabía, con la misma certeza con la que había respondido a Aguirre, era que su carrera estaba en sus propias manos y que el camino que eligiera seguir sería decidido por él y por nadie más. El partido contra el Valencia había sido solo un episodio más en su incipiente carrera, pero la lección que extrajo de esa noche en Mestalla perduraría. Las comparaciones, los titulares y las expectativas eran inevitables, pero no tenían por qué definir su destino. Al final del día, lo único que importaba era lo que hacía en el campo, su amor por el fútbol y su compromiso con su propio crecimiento. Lamine Yamal no podía creer lo que estaba sucediendo. Había tenido un partido intenso en Mestalla, donde el Barcelona había logrado una victoria crucial por 2-1 frente al Valencia. A sus escasos 16 años, el joven prodigio había mostrado una vez más por qué era considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial. Su actuación en el partido había sido sólida, destacando por su desparpajo y la madurez con la que manejaba la presión. Sin embargo, lo que sucedió después del partido no estaba en los planes de nadie.
El vestuario del Barcelona estaba lleno de energía y entusiasmo. Los jugadores se felicitaban entre sí, conscientes de la importancia de ese resultado en su lucha por la liga. Yamal, en su rincón, revisaba algunas jugadas en su mente, pensando en cómo podría haberlo hecho mejor en ciertos momentos. Aunque sabía que había hecho un buen trabajo, no estaba completamente satisfecho. Se sentía orgulloso de su esfuerzo, pero también ansioso por seguir mejorando. En ese momento, uno de los asistentes del equipo se le acercó e informó que debía acudir a la zona mixta para atender a la prensa. Lamine, acostumbrado ya a la atención desde que irrumpió en el primer equipo, asintió con naturalidad y se dirigió hacia el área designada. En la zona mixta, el bullicio era habitual tras un partido de esa magnitud. Periodistas de todos los medios esperaban impacientes la llegada de los jugadores para obtener declaraciones exclusivas. Lamine Yamal llegó acompañado por un miembro del staff de prensa del Barcelona, quien le dio algunas indicaciones antes de dejarlo solo frente a las cámaras. Como siempre, los focos y los micrófonos se dirigieron inmediatamente hacia él. A pesar de su corta edad, la expectación que generaba era comparable a la de cualquier estrella consolidada. Lamine respondió con calma a las primeras preguntas. Los periodistas querían saber su opinión sobre el partido, sobre el rendimiento del equipo y sobre cómo se sentía jugando en escenarios tan exigentes como Mestalla. El joven respondió con la misma seguridad que mostraba en el campo, sin titubeos, destacando el trabajo en equipo y la importancia de seguir sumando puntos para alcanzar los objetivos del club. Sin embargo, en medio de la rueda de prensa llegó el momento que cambiaría el tono de la conversación. Edu Aguirre, un periodista conocido por su lengua afilada y sus comentarios polémicos, tomó la palabra. Aguirre era bien conocido en los medios por su estilo provocador, y aunque algunos jugadores lograban esquivar sus provocaciones, otros habían caído en su trampa en más de una ocasión. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Lamine, era la pregunta que estaba por formular. Bueno, Lamine, has tenido un buen partido. Pero tengo una curiosidad que quizás muchos comparten, a tu edad. Con toda la fama y el éxito que estás experimentando, ¿no te preocupa que esto se te suba a la cabeza? Digo, ya hemos visto a muchos jóvenes que han deslumbrado temprano y luego se han perdido en su propio ego. ¿Cómo haces para mantener los pies en la tierra? ¿O acaso crees que ya eres un crack hecho y derecho? La pregunta cayó como una bomba en la sala. El tono de Aguirre no era de preocupación genuina, sino de alguien que buscaba provocar una reacción, que intentaba encontrar una fisura en la coraza del joven jugador. Hubo un silencio incómodo mientras todos esperaban la respuesta de Lamine. Los ojos del chico, que hasta ese momento habían mostrado una mezcla de calma y confianza, cambiaron. Ahora había una chispa de molestia, incluso de enojo. Lamine, sin embargo, no respondió de inmediato. Se tomó un segundo, respiró hondo y miró fijamente a Aguirre antes de hablar. Sabía que estaba frente a una situación delicada. Era joven, pero no ingenuo. Había aprendido mucho en su corta carrera, no solo sobre fútbol, sino también sobre la manipulación mediática y cómo algunos periodistas podían intentar sacar de contexto cualquier cosa que dijera. Respeto tu trabajo, Edu, y entiendo que estés aquí para hacer preguntas que interesen a tu audiencia, comenzó con voz firme y controlada. Pero creo que tu pregunta, tal y como la formulaste, no tiene mucho que ver con lo que pasó en el campo hoy. Vine aquí a hablar de fútbol, de lo que hice con mis compañeros para ganar este partido. No estoy aquí para discutir si soy un crack o si se me sube la fama a la cabeza. Eso lo decidirán los años, mi trabajo y lo que haga en el campo, no lo que yo diga en una entrevista. Los murmullos comenzaron a escucharse entre los periodistas, que no esperaban una respuesta tan contundente de un joven de 16 años. Sin embargo, Lamine no había terminado. Sintió la necesidad de dejar las cosas claras, de poner a Aguirre en su lugar. Sabía que estaba en una posición delicada, pero también sentía que debía defenderse, no solo por él, sino por todos los jóvenes jugadores que a menudo se veían acosados por preguntas malintencionadas. Entiendo que es tu trabajo generar controversia, pero te pediría que respetes mi carrera y mi proceso. Tengo mucho que aprender y soy consciente de ello. No necesito que me lo recuerden con preguntas que buscan más el morbo que el análisis deportivo. Si quieres hablar de fútbol, aquí estoy para lo que necesites. Pero si vienes con ese tipo de insinuaciones, prefiero que hablemos de otra cosa, concluyó sin apartar la mirada de Aguirre. La tensión en la sala era palpable.
Edu Aguirre, sorprendido por la respuesta, intentó mantener la compostura. No era habitual que alguien tan joven le respondiera con tanta firmeza y claridad. Durante un momento, pareció que Aguirre iba a replicar, pero finalmente optó por esbozar una sonrisa, como si intentara restarle importancia a la situación, y se encogió de hombros. Bueno, parece que lo tienes muy claro, Lamine. Eso es bueno. Ojalá sigas así, dijo finalmente Aguirre, intentando suavizar el ambiente. Lamine no respondió, simplemente asintió y dirigió su atención a los siguientes periodistas, que rápidamente cambiaron de tema, conscientes de que lo mejor era dejar atrás ese momento incómodo. Las preguntas volvieron a centrarse en el fútbol, en el partido y en lo que significaba esa victoria para el equipo. Cuando la rueda de prensa terminó, Lamine se retiró acompañado por el miembro del staff de prensa que había estado con él desde el principio. Mientras caminaban por el pasillo de vuelta al vestuario, el asistente le puso una mano en el hombro. Lamine, no dejes que te afecte lo que digan algunos, le dijo en tono alentador. Lamine asintió, pero en su mente aún resonaban las palabras de Aguirre. Aunque había manejado la situación con madurez, no podía evitar sentirse molesto. No era la primera vez que se enfrentaba a preguntas incómodas, pero esa había sido particularmente personal. Mientras se cambiaba en el vestuario, trató de olvidar lo sucedido. No quería que esa experiencia le afectara más de lo necesario. Al día siguiente, sin embargo, el incidente en la rueda de prensa se había convertido en tema de discusión en todos los programas deportivos. Los titulares no tardaron en aparecer en los principales medios. Lamine Yamal se enfrenta a Edu Aguirre y el joven prodigio del Barcelona responde con contundencia. ¿Está Lamine preparado para la presión mediática? En los platós de televisión, los comentaristas debatían sobre lo sucedido. Algunos defendían a Lamine, alabando su madurez y su capacidad para manejar una situación difícil. Otros, en cambio, criticaban a Aguirre por lo que consideraban una pregunta fuera de lugar, diseñada más para provocar que para obtener información relevante. Aguirre, por su parte, apareció en su programa habitual, El Chiringuito, esa misma noche. Con su estilo característico, trató de restarle importancia al incidente. Lamine es un chico con talento, tiene madera de crack. Pero también es joven, y parte de nuestro trabajo es ponerlos a prueba, ver cómo manejan la presión. No fue mi intención ofenderle, pero es parte del juego, dijo sin mostrar signos de arrepentimiento. Como era de esperar, las redes sociales se incendiaron con el tema. Los aficionados se dividían entre los que apoyaban a Lamine y los que defendían a Aguirre. Los hashtags #Lamine Yamal y #Edu Aguirre se convirtieron en trending topics, y durante horas no se hablaba de otra cosa en el mundo del fútbol. Lamine, por su parte, decidió mantenerse alejado de toda la polémica. Sabía que todo esto era parte del mundo en el que había decidido vivir, pero también entendía que lo más importante era lo que hacía en el campo, no lo que se decía de él fuera de él. Así que, después de un día de descanso, volvió a los entrenamientos con la misma actitud de siempre: trabajar duro, aprender y seguir mejorando. Sin embargo, algo en él había cambiado. La experiencia con Aguirre le había hecho ver que, a pesar de su juventud, ya no era simplemente un jugador más en el equipo. Mientras el mundo seguía observándolo con atención, Lamine Yamal continuó su camino decidido a ser no el próximo Messi, sino el primer Lamine Yamal.